Hola a todos y bienvenidos al webinar de resolución del cuarto caso de la Liga SERAM. Esta vez, como habéis visto, ha tocado el caso de radiología de la mama. Yo soy Albert, uno de los coordinadores de la Liga, y hoy estamos aquí con la doctora Miriam Montes, radióloga del Hospital Clínico San Carlos y del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Hola Miriam, ¿qué tal? Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y también tenemos el placer de contar con la doctora Paula Martínez Mirabete, de la clínica que lleva su mismo nombre de Zaragoza y que es la otra miembro del jurado de la Liga SERAM de Radiología de la Mama y que va a intervenir en la discusión del caso. Hola Paula, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Bien, pues antes de empezar con lo que sería la discusión del caso, vamos a ver cómo ha ido este cuarto caso. En general, el porcentaje de acierto en las preguntas han sido altos y ha ido bien, pero ha habido dos preguntas en cuestión que han causado un poco más de confusión. La primera, donde se habla del manejo de una masa palpable en una mujer mayor de 30 años, que seguro que queda claro al final del webinar, y la última, donde también va del manejo de la paciente una vez, pero ya tenemos el diagnóstico anatomopatológico de confirmación. Y esto es algo que, salvo que te dediques a la mama, pues, y sobre todo como residente, que participas menos en comités, pues puedes, quizás ha causado un pelín más de confusión porque estamos menos habituados. Entonces, yo creo que esta pregunta es muy interesante porque pone en foco en la importancia de revisar y seguir los casos. Bien, por otra parte, el equipo ganador de esta jornada ha sido el equipo X-Ray TED del Hospital Clínic de Barcelona, así que enhorabuena, habéis ganado un curso de la plataforma de formación de la SERAM. Nos pondremos en contacto con vosotros a través del correo para que podáis gestionarlo. Y en cuanto a la clasificación, tras esta jornada y ya pasado el ecuador de la competición, han habido cambios muy significativos. La veréis actualizada una vez termine el webinar. Y es que pasa a estar encabezada por el equipo de los amigos de la resonancia magnética del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza con 51 puntos y empatados a 50 puntos, en el segundo y tercer lugar están los dos equipos del Hospital Clínic de Barcelona, Les Petitons, y los ganadores de la jornada, los X-Rated. En cuarto lugar, por otra parte, y a solo medio punto, están los fuera de fase del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Y los anteriores líderes, los 5 hueones del Parc Taulí de Sabadella, caen hasta la séptima posición. Así que, como veis, en una jornada puede cambiar todo. Y la clasificación, en lo que serían las primeras posiciones, está muy ajustada. Así que tiene pinta que todo va a decidirse en las próximas jornadas y especialmente creemos que va a ser clave el envío de casos, que por cierto ya tenéis el plazo abierto en la web. Os hemos mandado correo y lo tenéis bien explicado en la web, pero os lo resumo ahora. Como sabéis, hay otra forma de conseguir puntuar más allá de contestar los casos cada jornada, y es con el envío de casos. Os descargáis la plantilla de la web y subís el caso que os parezca a vosotros interesante. Añadís una propuesta de preguntas y estos casos que recibamos van a ser valorados por los miembros del jurado. De entre todos se van a seleccionar dos casos que van a ser los casos que se presenten en la última jornada de marzo. Entonces, si mandas caso y este ha sido elegido, tu equipo recibe una bonificación de más 3 puntos. En esa jornada, el equipo recibe la puntuación completa del caso y como premio individual ganas la inscripción al siguiente Congreso Nacional de la SERAM que se va a celebrar en mayo en Barcelona. Así que os animamos a que mandéis casos y el deadline es dentro de 2 semanas. Bien, pues esto es todo por nuestra parte. Vayamos ya con la discusión del caso. Recordad que podéis hacer preguntas en el chat y las veremos al final. Miriam, cuando quieras. Pues voy a compartir pantalla, a ver si la veis bien. ¿Qué tal? ¿Se ve bien, chicos? Sí, perfecto. Perfecto, pues vamos allá. Bueno, pues como os ha dicho Albert, he sido la encargada este año de prepararos el caso de mama junto con mi compañera Paula y bueno, lo hemos enfocado un poco en el manejo de un nódulo palpable en una mujer de 31 años. Os dábamos una información previa, una información clínica. Se trata de una mujer de 31 años que refiere un aumento de volumen en su mama, en la mama derecha, con sensación de bulto. Y el ginecólogo con estos datos pues, explora a la paciente y nos solicita ecografía por un bulto palpable que dice que es de consistencia dura y que a la exploración es móvil y no doloroso. Entonces, la primera pregunta pues nos tenéis que contestar sobre el manejo inicial por nuestra parte en cuanto a pruebas de imagen.
esta es la parte que más, la pregunta que más debate va a tener, porque de hecho la mayoría habéis contestado la respuesta, digamos, que no es tan correcta, ¿no? Y esto es porque las guías clínicas se van actualizando, un poco adaptándose a cómo van cambiando los escenarios y cómo va también mejorando la tecnología, ¿no? En paralelo. El cáncer de mama en mujeres jóvenes está aumentando en los últimos años y por otra parte pues ya tenemos tecnología más disponible que cada vez es mejor en mujeres más jóvenes, como es la tomosíntesis, incluso la mamografía con contraste. Entonces, en esta última actualización de 2023 de las guías NCCN ya vemos cómo a partir de los 30 años cuando vemos un síntoma de una masa palpable en la mama con cierta sospecha, tendremos que ir directamente a mamografía y ecografía e incluso si tenemos disponibilidad, mamografía con contraste se plantea como una opción. En menores de 30 años, aquí también se incluye una novedad y es que si la sospecha clínica es muy baja, es decir, que parece pues, a lo mejor una palpación que pueda estar relacionada con algo de tipo hormonal, se puede hacer una actitud conservadora y esperar un par de ciclos y solo si la sintomatología persiste ya pasar a las pruebas de imagen que en menores de 30 años pues sería la ecografía, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta era esta que nos dice que tenemos que hacer ya mamografía y ecografía porque la mamografía sí que nos puede aportar mucha información en mujeres a partir de 30 años, salvo que sean embarazadas o lactantes. La que más habéis contestado todos, que es la de empezar con ecografía, bueno, no es una mala opción tampoco, pero lo que no es tampoco es una sospecha a priori baja para mí. Luego, si queréis, lo discutimos, pero sospecha baja sería pues una masa que viéramos que nos describen como algo muy redondito, blando, pero una masa de consistencia dura ya, la sospecha a priori no tiene por qué ser baja. En la pregunta 2 os invitamos a entender un poco el manejo con nuestra paciente, ¿no? La información que nos pueda aportar. Los radiólogos somos, como sabéis, radiólogos muy clínicos que normalmente pues, no tenemos que esperar a que nos dé información clínica el médico peticionario porque la podemos obtener directamente de nuestra paciente, preguntarle, incluso nosotros palparle. Y en este caso, pues la paciente nos cuenta que esa masa, pues que ya recuerda que ya la tenía, que incluso se le hizo biopsia. Entonces, os invitamos a contestar, pues, ¿qué hacemos con esa información, ¿no? La mayoría lo habéis contestado bien, porque es verdad que si bien es una información relevante que tenemos que tener en cuenta siempre de nuestros pacientes y a tener en cuenta, pero aquí necesitamos las pruebas. Necesitamos ver algún informe previo donde se describa esa masa o si se ha hecho biopsia, el informe de la biopsia, porque no es por desconfiar de nuestra paciente, sino porque puede ser que ella esté hablando de otra lesión distinta, ¿no? Entonces, por nuestra parte, a pesar de que esta información la podemos tener en cuenta, tendríamos que manejar esta masa como algo de nueva aparición. Y esto lo habéis contestado la mayoría muy bien. En las siguientes preguntas ya pasamos a los hallazgos de imagen. Os mostrábamos una mamografía y una ecografía. Y para contestar bien a la siguiente pregunta, pues lo que teníais que tener muy claro es el manejo de nuestro BIRATS, que es nuestra Biblia, dijéramos, porque es el léxico que nos ayuda a describir bien los hallazgos que vemos en las pruebas de imagen y si describimos bien, pues vamos a asignar una categoría correcta a BIRATS y vamos a hacer un buen manejo del nódulo, de la sintomatología que tenga la paciente, que como veis, depende en muchos casos casi exclusivamente del radiólogo de mama. En este caso, pues, ¿qué veíamos en la mamografía? Pues veíamos una asimetría focal porque vemos en las dos proyecciones, no identificamos los bordes de una masa, por eso lo llamamos asimetría. Y en la ecografía vemos una masa oval y aquí es muy importante caracterizar muy bien el contorno del nódulo. Veíais que pues en alguna zona sí que aparecía un contorno bien delimitado, pero también tenía parte de su borde microlobulado y esto es algo muy importante en la caracterización de un nódulo en ecografía. También llamaba mucho la atención la marcada sombra acústica que tiene este nódulo.
Y con esto, una vez que describimos bien, pues tenemos que saber categorizar bien. Un BIRAT2 pues solo podría ser, si es un nódulo único, cuando es un quiste simple en ecografía, cuando tiene calcificaciones típicamente benignas o cuando tiene contenido graso, como puede ser un amartoma. Los BIRAT3, el único nódulo único que puede ir en esta categoría sería un nódulo absolutamente circunscrito, oval, no calcificado y no palpable. ¿Vale? Tenemos que, esta categoría tiene muchísimo peligro de que pueda ser un cajón desastre donde metamos todo lo que no tenemos claro, no sabemos y hagamos, por una parte, pues seguimientos absurdos a mujeres sanas y meterlas como en espirales de controles que no tienen sentido, o incluso pues meter en esta categoría una lesión que se tiene que categorizar como para biopsiar y estar siguiendo un cáncer de mama, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos hallazgos claramente son BIRAS 4B porque vemos que es un nódulo sólido de margen no circunscrito, indistinto. Y por tanto, pues tenemos que ir a biopsia con una probabilidad de malignidad de entre un 10 a un 50%. ¿Vale? Bueno, pues a la mayoría habéis contestado muy bien esta pregunta, 4B, con los hallazgos de asimetría que hemos comentado y una masa oval de contorno microlobulado. Y pues como os comentaba, en ningún caso este nódulo puede ser un BIRAT3, podemos dar un seguimiento, ni es un BIRAT2, porque además no está calcificado, como vemos en la mamografía, que veis que nos aporta bastante información, y pues tampoco es un fibroadenoma típico, no es un BIRAT2, por lo tanto iríamos a biopsia. También os dábamos datos, los imágenes de la resonancia que le hicimos, que bueno, es digamos una prueba complementaria en este caso que no nos va a evitar hacer una biopsia, pero nos puede dar una información que pueda ser útil. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos una masa de bordes imprecisos porque se confunden un poco los bordes con el resto del tejido fibroglandular, que capta poco de manera heterogénea, tiene una captación en el estudio dinámico lenta y progresiva, tipo 1, y en la sustracción, en el T2 con saturación de la grasa, lo que vemos es que es una masa bastante hipointensa en T2 y con alguna zona periférica más hiperintensa que también realza un poco más homogéneamente. Con esto tenéis que contestar a la cuarta pregunta, que bueno, la mayoría habéis contestado bien. Esto, bueno, muy importante, los hallazgos morfológicos en imagen mamaria tienen muchísimo peso, tanto en mamografía como en ecografía como en resonancia. Es verdad que el estudio dinámico nos puede aportar muchísima información en cuanto a la captación de esa lesión, que las curvas tipo 2 y tipo 3 pues van a orientar más a lesión maligna y la tipo 1 a lesión benigna, pero una captación más probablemente benigna, ¿no? Lenta y progresiva, no nos restaría para evitar una biopsia cuando los hallazgos morfológicos son de cierta sospecha. Por tanto, BIRAT3 no puede ser, no es una curva tipo 3, es tipo 1, por tanto eso tampoco, y por tanto BIRAT2 tampoco, ¿vale? Sería la primera, masa irregular, con áreas hipointensas en T2, captación lenta y progresiva, si bien seguimos sin tener los hallazgos típicos de lesión benigna, tampoco la resonancia, más que nada por la morfología, pues hay que realizar biopsia, pero ya poniendo todo en conjunto, pues en el caso de que la biopsia, veamos el informe del patólogo y nos refiera que es benigna, nos podría cuadrar en que fuera una lesión benigna, nos podría parecer concordante. Aquí ya tendríamos que tener la cabeza un poco de nuestro diagnóstico diferencial con estos hallazgos. También resaltar que no vemos adenopatías, y esto es importante, ¿no? También, de cara a nuestro diagnóstico diferencial más importante en mama, porque esto es así, los radiólogos de mama, nuestro día a día es cáncer sí, cáncer no, es lo que estamos haciendo continuamente. Y es el diagnóstico más importante que deberíamos descartar. Nos llega una biopsia benigna. ¿Esto cuadra o esto puede ser un cáncer de mama? Pues hombre, no vemos una captación hipervascular en las curvas dinámicas, no vemos adenopatías, pues podría ser una lesión benigna, ¿no? En cuanto a otro tipo de lesiones que tendríamos que tener en mente, pues tendríamos que tener en mente lesiones fibrosas por esa marcada sombra acústica que estamos viendo en la ecografía y esa hipointensidad en T2 que también nos traduce que puede ser una lesión que tenga mucha fibrosis. Y en este tipo de, donde entrarían las lesiones fibrosas, pues tendríamos el fibroadenoma, que no sería el típico fibroadenoma porque los fibroadenomas tienen un contorno más circunscrito, no nos cuadraría mucho,
Un filodes, pues también tienen un contorno circunscrito, a pesar de que son masas, pueden ser muy lobuladas y muy heterogéneas, pero en general el contorno suele estar más bien delimitado y tienen rápido crecimiento. Cosas muy raras como la mastitis tuberculosa, hay una entidad que es esclerosante que puede dar una lesión fibrosa en la mama, pero veríamos afectación muy importante de piel y ganglios, con lo cual también la descartaríamos. Y el tumor fibroso y la hiperplasia pseudoangiomatosa estromal serían lesiones más raras. La entidad que sí que tendríamos que tener en mente, porque si no la tenemos en mente iríamos a hacer otras cosas, ¿no? Antes de pensar en ella, sería la mastitis linfocítica, que engloba una serie de entidades. La más frecuente es la diabética. Con esto en mente ya pues vamos a la última pregunta, que también ha habido un poco de división. Habéis contestado varios que, bueno, que podría ser un tumor filodes, lo hemos visto en el diagnóstico diferencial. Lo que pasa es que es verdad que el filodes tiene un borde más delimitado y tampoco, bueno, pues podría ser una opción, pero no la primera. También habéis contestado varios que podría ser concordante, pero para mayor seguridad daríamos un control en 3 meses. Hombre, yo creo que tenemos que ir un pasito más allá, ¿no? Cuando vemos una lesión con una entidad como esta, ¿no? Una masa que no tiene todos los hallazgos típicos de lesión benigna. Y pues la correcta era que podría ser concordante con una lesión benigna si la biopsia así nos lo dice, pero teníamos que hablar con el patólogo y también con nuestra paciente. ¿Esto que nos dice? Pues un poco lo que hacemos en radiología mamaria, ¿vale? El radiólogo de mama está muy en contacto con nuestras pacientes, con lo cual, si los hallazgos de imagen nos cuadran que podría ser la paciente diabética, pues la llamamos directamente y le preguntamos si es diabética. Así fue, nos dijo que sí, que era diabética tipo 1, que tenía un mal control de la enfermedad en este momento. Y también hablamos con el patólogo, que pues el patólogo es un poco como nosotros, ¿no? El patólogo también necesita a veces que le aportemos más datos, que le demos incluso nuestra impresión por la imagen. Él nos había transmitido en el informe que lo que veía había descrito y lo había dado como lesión benigna, pero a nosotros nos daban ganas ya de decir, no, pero es que ahora me tienes que decir el nombre y apellidos, ¿no? Porque a mí esto me cuadra. Llamamos al patólogo y ya veía él algo muy característico de este tipo de mastitis, que es la esclerosis estromal, porque son lesiones muy fibrosas, con mucho colágeno. Y al decirle que nos estábamos, por la imagen podía ser una mastitis diabética, y la paciente era diabética, pues ya revisó el caso y encontró algo muy característico de estas lesiones en anatomía patológica, que es la infiltración periductal de linfocitos. Por tanto, pues es una entidad rara, pero que tenemos que tener en cuenta. Es una complicación evolutiva de la diabetes mellitus, que está mal controlada. Pues se piensa que es una alteración fibroinflamatoria crónica, por eso se ve que no es realmente un nódulo, sino que es una infiltración del tejido. Por eso vemos en la mamografía que es más una asimetría que una masa como tal. Se correlaciona con alteraciones renales, neuronales y la retina. Por esto es importante también hacer nosotros el diagnóstico, porque quiere decir que la enfermedad no está bien controlada y que puede haber enfermedad en otras zonas, en otros órganos. Y parece que tiene que ver con las alteraciones inmunológicas que se producen por una hiperglucemia mantenida, una hiperglucemia crónica. La mastitis diabética se engloba dentro de la mastitis linfocítica, y hay otras patologías de estas autoinmunes como el Sjögren, el Hashimoto, el lupus, que pueden dar también una sintomatología muy similar en la mama. ¿Y cuáles son los datos claves? Aunque no son específicos, por eso hemos tenido que hacer la biopsia, pues es muy típico en la mamografía que se vea como una asimetría más que una masa. Muy típico en la ecografía que veamos una sombra acústica muy marcada, porque son lesiones con una fibrosis muy intensa. Y en RM, pues también que podamos ver pues esas zonas hipointensas en T2 y un realce, pues digamos, heterogéneo y en general progresivo. En difusión suelen ser hiperintensas con valores de ADC altos.
Es muy típico en mujeres con unas edades entre 20 y 30 años, premenopáusicas, con diabetes mellitus tipo 1, pero también se ha descrito en las tipo 2 y también incluso en varones. Así que nada, por aquí os dejo algo de bibliografía, por si queréis alguno profundizar un poquito más sobre el tema. Y ahora pasamos al debate con mi compañera Paula y si tenéis alguna pregunta, pues encantadas también de contestarla. Eso es, muchas gracias Miriam por la presentación. La verdad es que yo creo que las preguntas ahí que han generado un pelín más de confusión, yo creo que han quedado bastante claras. No hay preguntas en el chat, así que doy la palabra a Paula, si quieres comentar alguna cosa sobre el caso. Bueno, pues simplemente comentar que tanto a la doctora, a Miriam y a mí nos pareció un caso muy interesante porque presentamos un caso, como ella ha comentado, de patología benigna, raro a lo que nos dedicamos, pero que efectivamente constituye menos de un 1% de toda la patología benigna que diagnosticamos, pero que está en aumento por el incremento que está sufriendo la diabetes mellitus tipo 2 asociada a la edad y a la obesidad. Por lo tanto, es algo que creo que debemos tener en cuenta. Es un caso de falso positivo radiológico, claro. Tanto los hallazgos morfológicos nos hablan de una lesión de sospecha y luego la anatomía patológica nos habla claramente de benignidad. Por lo tanto, creo que es fundamental siempre los radiólogos de mama la correlación radiopatológica, pero en este caso es más que importante porque va a ser pues, la relación fluida y el hablar con el patólogo que nos dice que efectivamente nuestro es congruente y que se trata pues eso, de una lesión benigna, ¿vale? Por lo tanto, creo que una paciente premenopáusica, joven, con un nódulo palpable, con radiología de sospecha y sobre todo diabética, hay que pensar en esta patología, ¿vale? No solo pensar en el cáncer de mama. Creo que es también importante decir que en estas pacientes tenemos que ser o tomar actitudes conservadoras, tanto para las técnicas intervencionistas, puesto que la VAG es el gold estándar y con su correlación radiopatológica es suficiente para el diagnóstico, y muy importante en el tratamiento, puesto que el 30% de estas lesiones recidivan, más del 50% de mastitis diabéticas son bilaterales y estamos hablando de una patología benigna, ¿vale? Que además nos puede servir de marcador para el control glucémico de las mujeres. Me parece importante también destacar que esta patología no predispone para el cáncer de mama ni tampoco para el linfoma, ¿vale? Estoy de acuerdo con Miriam en la defensa de las preguntas. Es importante estar siempre a la última de las guías para saber hacerlo bien. Y bueno, mi único dato es a lo mejor si no nos quedamos de acuerdo o no nos quedamos del todo completamente convencidos y hablamos con el patólogo que necesita más material o algo más, pues a lo mejor hacer una segunda línea, una BAV en el que más material y que nos confirmen pues esos fibroblastos o ese infiltrado linfocitario que nos puede confirmar ese diagnóstico de benignidad, ¿vale? Pero en todo lo que hemos leído y así, con una biopsia bien hecha y una buena correlación radiopatológica, hablando claramente con el patólogo, llegamos al diagnóstico de esta patología benigna. Poca cosa más, felicitar a todos y sobre todo a los ganadores. Sí, yo también opino igual que tú. Vamos, es que yo creo que está bien tener esta entidad en la cabeza, ¿no? Porque es verdad que nosotros estamos tanto trabajando cáncer, no cáncer, cáncer, no cáncer, que ya como que nos empeñamos muchas veces. Eso tiene que ser un cáncer. Es que tiene, bueno, y hay otras cosas, ¿no? Que son cáncer-like, que parecen, como puede ser las mastitis granulomatosas, que luego también tienen hallazgos muy característicos, ¿no? Y a veces como nosotros vamos tanto en plan, vamos a la biopsia y vamos a veces como demasiado sin darnos cuenta de que hay otras cosas aparte del cáncer de mama, los fibroadenomas, cáncer de mama, pues hay un abanico que lo tenemos que tener en la cabeza. Y en este caso, pues le salvó a esta chica de que, pues, de más pruebas, de más biopsias, de que se le hubiera indicado incluso exéresis de la lesión y que, como dices, es que una exéresis de esta lesión hubiera sido casi una mastectomía para ella, además, ¿no? O sea que... Sí. Y el estar hablando, pues tener esa relación, ¿no? No hacer un informe, pues yo recomiendo y ya se verá, no. Nosotros actuamos, somos radiólogos clínicos, que creo que es hacia donde va la radiología y que nunca se ha tenido que desviar de eso, ¿no? Pues si nosotros mismos tenemos que hacer otra biopsia o después de hablar con el patólogo te dice, oye, pues puede ser, pero es que, y si le haces otra biopsia, pues algo que hacemos
Sí, muy muy frecuentemente. frecuentemente, ¿no? Según él nos diga su impresión, esa, digamos, simbiosis que tenemos con el patólogo, yo creo que es fundamental. Y eso, también eso, estar actualizados en las guías clínicas porque, bueno, nos quedamos con una idea, ¿no? De que a la mujer joven, intentar no hacerle la mamografía, porque la mamografía hay que perderle un poco ya tanto el miedo, sobre todo ante una sospecha radiológica que a veces nos aporta mucha información de cánceres in situ, por ejemplo, que ya cada vez vemos más en mujeres jóvenes, ¿no? En los Sí, últimos sí, sí. años, con calcificaciones, que la ecografía a lo mejor no se ve nada. ¿No? Y sobre todo que nos ayuda a categorizar bien las lesiones que estamos viendo. Nos quedamos sino un poco descolgados. Yo creo que muchas veces nos aumenta o nos disminuye la sospecha. Yo creo que la mamografía efectivamente es muy importante, nos da muchos datos. Sí, y luego destacar la importancia de los hallazgos morfológicos, porque es verdad que cuando empezamos a estudiar mama, pues las curvas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando empezaron a salir el estudio dinámico, las curvas parecía que nos iban a salvar, nos iban a salvar de todo y realmente luego te das cuenta que al final lo que tiene peso y son los hallazgos morfológicos. Y, hombre, el estudio dinámico te puede aportar cosas, pero nunca te va a disminuir la sospecha. Una lesión que capte poco no tiene por qué ser. Ya sabemos que hay cánceres de mama que tienen poca vascularización, o sea que tener Efectivamente, sí, cuidado. sí. Independientemente, la categoría 4 es obligado a hacer la biopsia, eso no, independientemente de cómo capte o no deje de captar en la curva, efectivamente. Yo creo que clave de este caso es que la palpación era sospechosa, ¿eh? Sí, Yo creo que eso es muy es. Claro, a mí importante. me ha sorprendido también en las preguntas que porque claro, yo entiendo, digo, bueno, a lo mejor se han mirado guías un poco más antiguas y a lo mejor 30 años les parece pues joven para hacerse una mamografía, pero claro, es que la otra pregunta ponía que la sospecha a priori era baja. No es una sospecha baja, hay que tener mucho cuidado con eso. La edad, 30 y 31 años, pues por desgracia, en el cáncer de mama ha aumentado la incidencia en mujeres jóvenes, pues como un 20% en los últimos años en mujeres menores de 50 años, premenopáusicas. O sea que tenemos que tener cuidado con quitar sospecha por la edad, porque por otra cosa, ¿no? Una masa dura en la mama, pues no Y no queda dolorosa. sospecha. Dura y no Eso, dolorosa, hay que eso es. sospechar Eso algo, es. efectivamente. Muy Muy bien. bien, pues muchas gracias por la discusión del caso. Vamos, yo creo que ha sido muy interesante y han quedado también pues, varios mensajes claros para llevar a casa. Esto es todo. Muchas gracias por asistir al webinar. Recordad que esto quedará grabado y subido al canal de YouTube de la SERAM si queréis repasar el caso. Y nosotros ya pues, nos vemos en el siguiente caso que corresponde a la radiología de urgencias. Será el caso de febrero. Y aprovecho también ahora para recordaros otra vez que está abierta ya la subida de casos. Esto ha sido todo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente caso. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego, adiós. Chao.